Buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctora? Mucho gusto. Bueno, mucho gusto, Ricardo, qué placer. Gracias por el tiempo. Perdón, ¿ahí me escucha mejor? ¿Puede ser? Sí, sí, perfecto, ahí sí. Mucho gusto. Para mí, el honor, en serio. Valoro mucho la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a Uruguay, como me gusta decir. Gracias, pues. Me encanta el Uruguay, me encanta su cultura y conozco muy poco. Conozco Montevideo, sus alrededores, algo más, Ujú. pero me encantaría conocer mucho más. Ah, sí, tiene lugares muy lindos. Uno es Piriápolis, que es donde vivo yo, y es precioso también, que está en Maldonado. Así que bueno. Bueno, por si alguno de los seguidores y participantes no lo conocen, te voy a dar la presentación. Ricardo Soto, tú sos médico, te recibiste en la Universidad de Chile y cambiaste un paradigma al fundar la medicina consciente, ¿no? A través de la sabiduría del arte de vivir, ¿no? Que es el linaje de Kunli. Y bueno, entendiendo que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es ser protagonista consciente de nuestra propia vida. ¿De acuerdo? ¿De Gracias. acuerdo? Bueno, bueno, podés ampliar tu presentación ya a partir de esta pregunta que te hago, que es, ¿cuál fue tu punto de quiebre, ¿no? De pasar de la medicina convencional a entrar en el camino de la conciencia y de la sabiduría de ese linaje? Gracias, pues. Me encanta la presentación, la valoro mucho, pero me sonroja porque simple hombre nomás, con qué patudez puedo decir que el arte de vivir me lleva a la medicina consciente. En realidad, yo siento que es parte de mi misión de vida y el punto de quiebre que pregunta no es solo uno, es es un afrontamiento gradual del propio ego, nada más. Para mí es ahí, radica en aquello, en reconocer el propio ego, algo que se fomenta mucho en la carrera de medicina, usted bien lo sabe, Total. creer saber, creer que sabemos, hacernos creer que sabemos. ¿Sí? Eh, ese afrontamiento empieza a promover un cuestionamiento interno y desde ahí, bueno, podríamos decir, sencillez o humildad de reconocer que no sabemos un carajo y desde ahí empezar a aprenderlo todo de nuevo, volver a ser discípulos de la vida y entonces considerar que la medicina, como nos lo han enseñado, esa medicina científica muy moderna, alopática, en realidad no está resolviendo nada, sino que esas herramientas son, eh, podríamos decir en el mismo término de lo médico, solo parte, solo un maquillaje por encima, que puede ser muy útil por un tiempo nada más. Pero si alguien quiere buscar sanar, debe hacer un trabajo interno y el arte está en acompañarle compasivamente, como hace la medicina consciente, para que lo logre desde el origen, transformándose, como usted bien dijo, no de un paciente a un protagonista de su propio proceso de toma de conciencia, algo que ya, un estado en el cual ya no se justifica la crisis, pues se recogió todo el aprendizaje que ella implicaba. Podría resumir en eso, ¿no? Para mí el punto de quiebre ha sido la muerte bien concebida, como una transformación profunda y genuina y no lo que nos han hecho creer, incluyendo los médicos, el concepto de muerte, algo que a lo cual se le teme. Uno debiera propiciar muchas muertes en vida para así evolucionar en conciencia. Las mías han sido muchas y con eso resumo, porque si no me quedo el live completo hablando de ese punto de quiebre. Buenísimo. Y bueno, eso que decías de acompañar compasivamente es una de las claves del linaje Kunli, ¿no? Del arte de vivir, ¿no? Pues sí, el Entonces, linaje... Uh-huh. ujú. Perdón, No, no, que te no, iba a solo iba a preguntar decir que cómo, sí, disculpe, nos estamos pisando la cola. Solo de aclarar que ese fue, tuve el honor de ser discípulo un buen tiempo del linaje Kundi o de la única maestra que está para América al respecto de ese linaje. No obstante, ya varios años en que no he dejado de ser su discípulo y hoy día me encuentro por fin, puedo por fin decirlo públicamente, de vuelta en el discipulado. Hoy día con un maestro masculino de otro linaje, por cierto.
Qué bueno, buenísimo. Sí. Y cómo se practica cotidianamente esa conciencia, ¿no? Cómo cotidianamente vas pasando del ego, ¿no? Al desapego. Claro. Bueno, el desapego es una forma, ¿no? Hablábamos del amor compasivo, el amor en desapego es otra, la bondad, la incondicionalidad, partiendo por uno, aunque eso suene egoísta para muchos, ¿no? ¿Cómo va a partir por uno? Es que no hay otro punto de partida. ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? La práctica es entonces la coherencia de no puedo ni siquiera osar decir algo a un otro si no lo he practicado yo antes. O si no queda solo en una teoría vacía que no penetra hasta el alma, sino que queda en un intelecto. Intelecto se transmite a otro intelecto. Parece racional nada más. Pues si quiero llegar a la profundidad del ser, debo haberlo sido incluso, encarnado. No puedo transmitir algo que no soy. Pues entonces el trabajo diario es en la coherencia, ser, hacer y tener en una pura línea. Claro, o sea, eso de decir que siento algo, quiero hacer algo y lo hago. Por ejemplo, ser coherente en mis acciones. Es una forma de ver la coherencia, pero también implica todas las dimensiones del ser. Y me refiero simple hombre, también hombre que decide ser pareja, que decide ser padre o es elegido desde mi sentir a ser padre. Luego otras escalas como el rol social que permite la profesión, por ejemplo médica, eso en línea con un pacto álmico, una misión álmica, valga la redundancia, al respecto del servicio. Luego el comportamiento en un grupo colectivo, como podría ser nuestra sociedad, la humanidad, todo tiene que estar en línea. No puedo pretender ser bueno, aplicar la bondad solo en un aspecto y desatender otro. Es una exigencia enorme, pero ambiciosa incluso, pero que para mí es el único real trabajo. No sirve estudiármelo todo y pretender ser un buen médico desde esa técnica que se puede aprender, si estoy siendo un mal marido, si estoy siendo un ausente padre, si estoy siendo un hombre que ha olvidado su propósito más trascendente, que tiene que ver con llegar al mayor número de seres posibles en cuanto a su pacto álmico, a su propósito de vida. Sí, a mí en la vida me ha pasado que me he enfocado mucho en algo y que no tenía muy bien otra área y no me Claro. sentía bien. Es cierto, ese equilibrio, ¿no? Tener un vacío que siento son tiempos donde ya no se puede evitar ese vacío, no puedo desatenderlo. Si estoy encontrándolo, significa, valga la insistencia, una exigencia a ir a ese vacío, a atenderlo también, a llenarlo, ocuparlo coherentemente. Bien. Y Ricardo, de pasar a querer, que es el apego, a amar, a ese amor supremo, ¿no? Que es el desapego. ¿Cuál es la barrera que vos ves más bien, que nos cuesta? ¿Cuál es la barrera que mayor nos cuesta derribar para pasar del querer al amar? Qué linda pregunta, valoro mucho eso. eh, Puede parecer un juego semántico, ¿no? Pero sí es lo mismo, querer y amar, no. Un programador neurolingüístico corregiría de inmediato, ¿no? Nada tiene que ver querer con el amar, parecen opuestos de hecho. Comprendiendo el amor también en su forma de desapego, amar soltando y respetando la libertad del otro de ser un legítimo otro, no la versión que yo quiero que sea un hijo, una pareja, un padre, quien sea o un paciente, como habitualmente ocurre entre la asimetría habitual de un médico con un paciente desde la visión convencional. Quiero que sea, quiero sanarlo. Aunque parezca una buena intención, no hay cómo. Si el otro no es atendido como un igual, como un par. No existe el puente álmico de otra manera. En asimetría no hay. Por eso en la pareja, que ya no es pareja, no es factible crecer en conjunto. Un padre que no mantiene la jerarquía con sus hijos, si se vuelve un amigo, pierde autoridad. Ahí me meto un poco en el tema de hoy día en boga de las jerarquías a propósito de las constelaciones, por ejemplo, familiares. Muy relevante mantener eso. Y
bueno, me voy un poco del punto, pero No, un poco en es suma interesante. es aquella, nada fácil de trabajar, pero factible, por supuesto. Ujú, sí. Y en un sistema donde se hace diagnóstico, ¿no? Es como que decretas un diagnóstico. Nosotros que vemos a la persona integralmente y a cada individuo único, en tu encuentro con el consultante, ¿no? ¿Qué es Ajá. lo primero que te importa conocer más allá de la enfermedad? Claro, qué buena pregunta. La retomo con respecto al amor supremo. Quizás lo más relevante de esa persona o ese ser que va más allá de la persona, ¿no? Ese motivo de consulta que nos enseñan a preguntar de inmediato a qué viene, qué le duele casi, qué lo trae por acá, dirá alguien un poco más amable. A mí me importa saber cómo está, cómo realmente está, cómo se siente. Y no me refiero a la molestia física que habitualmente trae, cómo se está sintiendo, si se siente o no, cómo quiere ser llamado o llamada, cómo le gusta ser llamado. Se sorprenden muchas veces con esa pregunta, ay, pero si yo le iba a contar de mi dolor, ¿cómo, cómo le gusta ser llamada? Ay, es que me gusta que me digan Mari. Nadie me lo había preguntado nunca. Perfecto, partamos por ahí. ¿Dónde se encuentra? ¿De qué parte se conecta? ¿Qué atiende online? Eh, Me importa su vida, mucho antes de lo médico. Su vida da muchos más síntomas que lo que le ha dicho un médico o el dolor físico. Y su vida me refiero a su historia, completa, completa. Eso pretendo muchas veces lograr los 90 minutos de atención y la mayoría de las veces, o al menos en el último tiempo, he tenido que regalar una extensión, una segunda patita, decimos por acá, cuando hay una extensión de esa primera evaluación o tiempo evaluativo, porque me importan los detalles, eso que quizás nunca o hace muchos años no se relataba. El relato de la propia historia, la biografía de la persona completa, bien guiada, es ya per se terapéutica. Como levantar los trapitos que se mantenían ahí ocultos, darle luz de nuevo. La persona puede tomar conciencia al preguntarle al respecto, por ejemplo, de su relación con la madre, con el padre, con qué sabe de su propia gestación, ancestros que fueron desatendidos en el árbol, hijos no nacidos, gemelo evanescente, hermanos yacentes. Eso es fundamental, pero esto nunca nos lo enseñan en la escuela de medicina. ¿Cuánto ha avanzado en la maestría del amor, en las relaciones de pareja? Y si ha habido se va reconociendo una herida de infancia que se reitera en la adultez, un patrón de conducta que encuentra a las mismas personas en la escuela, en la universidad, en el trabajo, cuáles son los pendientes entonces por sanar. Todo eso genera un tramado perfecto en una coherencia o una geometría sagrada que lleva a la consecuencia de la crisis actual. En este presente le regala la vida un dolor, un diagnóstico que le permite sanar no solo este diagnóstico, su historia completa. Ver a la enfermedad como oportunidad, ¿no? Es que siempre ha sido así, para nosotros Claro, al menos nos viene a rescatar. claro, pero es un cambio cultural, porque uno siempre la enfermedad justo es el foco y es un problema, pero es como cambiar, ¿no? La percepción. Absolutamente, Ujú, absolutamente. Sí, bienvenida la crisis que me permite sanar. ujú. ¿Cómo no va a ser así? Cuando pretendemos vivir sin que nos pase nada, no estamos viviendo. Claro, sí, sí. Bueno, cuando la medicina consciente la medicina integrativa también pone al paciente como protagonista, al consultante como protagonista, nosotros propios de nuestra vida. Entonces, te voy a preguntar también en el encuentro con el consultante, ¿qué, qué primera acción de autoliderazgo le indicás? Por ejemplo,
Yo me acuerdo que una vez charlé con John Garriga, que es un constelador también familiar de España, y él me comentaba que en sus últimas consultas, ya cuando la persona venía, le decía, bueno, vos te animás a partir de la semana que viene, caminar martes y jueves 30 minutos, ¿no? Cambiar hacer ese movimiento en su vida. Entonces, si el consultante le decía que sí, bárbaro, y seguía. Si le decía que no, bueno, entonces no te puedo atender. Es un ejemplo medio gracioso, pero, ¿qué pasa? La resistencia al cambio está. Y más ser protagonista de tu vida, hacerte cargo, ¿no? Entonces, la persona puede llegar queriendo realmente cambiar, ¿no? Con ese coraje, o bueno, eso cómo vos lo evaluás o qué acción, ¿no? Le das de autoliderazgo, para que empiece de a poco. Le puedo responder al respecto del el único requisito que tiene esta medicina, que es el manifiesto libre albedrío. Si la persona no pide hora, se la tomaron, su madre, una amiga, le regalaron la atención, como suele pasar con niños menores, ¿no? Adolescentes que se encuentran con una consulta online que me la tomó mi madre. No hay cómo, porque sería pasarlo a llevar. Por muy buena intención, que se genere un vínculo de inmediato, eso es pero taxativo. Sí o sí tiene que estar el libre albedrío manifiesto. La intención de pedir ayuda. No sabe cómo, mejor aún, porque llega en una disposición humilde. Si supiéramos cómo, ya lo habríamos hecho. Si se trata de ponernos a hacer ejercicio físico durante las mañanas, perfecto, ¿por qué no lo ha hecho? Si fuera tan solo un cambio alimentario, maravilloso, ¿por qué no lo ha hecho? Después de promover aquello y de respetar ese libre albedrío manifiesto, viene la escucha de en qué siente que podríamos tener el honor de acompañarlo. Eso ya también les choca, porque nunca se lo habían preguntado así. ¿Quiero ser acompañado en algo? Ahí viene la tentación mental, egoica de quiero que me solucione esto. Lo primero que escuchan de mí es no le vamos a solucionar nada. De afuera nunca va a llegar la solución. Eso es un parche, nada más. Podría verse como una solución nada más que temporal. Si usted quiere sanar de verdad desde el origen, le devuelvo la pelota. En términos futbolísticos, tendrá que hacerse cargo. Y si no sabe cómo, la vamos a acompañar compasivamente a que lo logre. Ahí viene una responsabilidad transferida, que no es lo mismo que culpar a la otra persona, ¿no? Promover una ilusión culposa. Es recuperar de esa persona adulta, capaz de hacerse responsable de todas sus decisiones, de aquí en más, de las que ha tomado, las puede resignificar. Puede sanar esa ilusión culposa, puede dejar de castigarse, pero siempre respetando el libre albedrío. Si una persona me dice en la primera consulta que yo esperaba otra cosa, que me diera un suplemento, un cambio alimentario, perfecto, se escucha, pero siempre se insta amorosamente a que llegue un poco más de su cambio, que parta por eso. Que si no sabe hacerlo, le guiamos también en ese aspecto más físico, más concreto, pero luego viene siempre la disposición a, cuando quiera, cuando lo manifieste, guiarlo mediante técnicas que no son las convencionales, ¿no es cierto?, que nos enseñan en la escuela, en la facultad, a generar ese cambio. Que, reitero, como hablaba de mí hace un rato, implica una muerte, una transformación real, genuina. No puede seguir siendo la misma persona si pretende realmente cambiar. Si quiere una solución, va a seguir siendo la misma persona y va a caer prontamente en la misma o más intensa crisis, porque no hubo toma de conciencia. En cambio, con esa transformación, sí. Claro. Y ya que hablaste de muerte, que es literal, nos resistimos a veces a morir ciertas partes nuestras. Claro. Yo me siento identificada. Aparte, esto es un aprendizaje de toda la vida, ¿no? Por suerte. Pero es esa resistencia del ego o a morir ciertos hábitos o ciertas creencias, ¿no? Que nos liberan, pero que nos resistimos.
hablando de esto, bueno, vos estás haciendo retiros que se llaman Amar Nacer, ¿no? En Sí, varios países y que, bueno, sugieren un renacimiento. por cierto. ¿No? Entonces, justamente te pregunto, en esa experiencia tuya, ¿qué ves, qué hábito o creencia ves en las personas que cuesta más justamente hacer morir? Qué buena pregunta. Pues usted lo dijo hace unos segundos. Eso que entendemos por verdad, nuestro bagaje de creencias. Mm, Una biblioteca de creencias que hemos dado por hecho, aquello que hemos supuesto y no cuestionamos nunca, que se generan en la etapa donde normalizamos. O sea, todo lo que perciba el entorno lo considero normal. Y esa es la infancia. Y la infancia no parte desde que nacemos. Ahí, pero ¿cómo? Claro, porque somos mucho antes de nacer. Somos mucho antes, desde una visión aún más amplia, de encarnar, de la concepción siquiera. No todos tienen memoria de transferencia, que sería incluso antes de la fecundación, lo que nos enseñan orgánicamente, pero existe. Y dentro de nuestra misión como medicina consciente es acompañar a terapeutas, por ejemplo, connotados de distintas partes del mundo que sí tienen memoria de transferencia y requieren de atención en aquello porque perciben situaciones presentes, conflictos presentes que tienen un origen en las llamadas vidas pasadas en un tiempo considerado lineal, eh, incluso antes de encarnar por primera vez, que ya le explotará la cabeza a alguno que no lo había considerado. Pero luego, lo más convencional y a propósito del retiro, amar, nacer, es también deber sanar intrauterinamente la conexión e hiperlealtad muchas veces con un árbol genealógico sufrido, por ejemplo, mujeres, abuelas, bisabuelas sufridas que no lograron plenitud, que fueron aplastadas por un machismo, está influyendo en la gestación, se nace mujer, se nace niña, pero luego está la norma que veo que mi madre cede nuevamente, estoy inventando un caso, al machismo del padre, se favorece al hermanito y entonces se tiende a reiterar el patrón hasta que esa niña, quizás más adolescente o mujer, tiene la opción de hacer el acto de rebeldía de no repetir el patrón. Si lo hace, si ejecuta un gesto distinto, pasa a ser la ovejita negra que se dice, ¿no? La más luminosa del clan, la más valiente, la que por primera vez quiebra el patrón. Y esa es la sanadora del árbol completo, que puede dejar una trascendencia hermosa en hijas, en hijos, por supuesto nietos y todas las generaciones venideras, de libertad, de plenitud. Que eso básicamente es lo que más promovemos, porque no solo queda sana físicamente esa persona, sino que se lleva un premio muy grande, la libertaria del árbol, del clan completo. Y eso es lo que queremos, ¿no? Los que caminamos por acá es liberar a nuestros hijos, a todo nuestro árbol. La importancia de los 3 tiempos, ¿no? Ricardo, ahí va, del árbol genealógico, del proyecto sentido, como quien dice, del útero, ¿no? Y de toda mi vida, mi vida cronológica. Eso como que siempre hay que tenerlo presente. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, al respecto de amar, nacer, ¿cuán olvidados, digo, estamos en general del milagro, del privilegio de poder vivir esto que llamamos vida? Porque se cree habitualmente que hay que sobrevivirla. En un nivel de conciencia es vencer la ilusión de muerte. Nada más. Aquí se dice en Chile, parar la olla, así como lograr los recursos para sobrevivir. Y nada más. Pero hay quienes, nuevas generaciones, lo perciben mucho mejor, que sienten un vacío a pesar de cumplir con los estándares de vida occidentales, como, qué sé yo, formar familia, educarse, y un largo etcétera. Pero luego hay un vacío, aún persistente, que es que no se ha sido leal con los originales sueños, por ejemplo. Esa intuición que me indicaba que yo venía a algo más que estudiar medicina y qué sé yo, recetar medicamentos. Hablo un poco de mí.
Y atender aquello es muy necesario. Luego, ahí viene el trabajo en la coherencia. Empiezo a amar haber nacido una vez que avanzo o tengo opción de crecer en eso que entendemos por evolución conciencial o evolución de conciencia, que tiene mucho que ver con lo sensorial. Aquí en este plano habitamos un cuerpo que me permite recoger experiencias y sentir emociones gracias a los sensorios. Lo que veo, lo que huelo, lo que percibo en distintas formas, ¿no? Con estos sentidos que nos enseñan que son los aristotélicos, los cinco clásicos, más alguno que la ciencia habrá considerado otro sentido como la propiocepción. Pero ¿qué pasa con nuestras altas percepciones? ¿Qué pasa si es que jugando, por ejemplo, a la visión intuitiva con los ojos tapados, digo jugando porque hay que apelar a ese niño o niña interior que ya no filtra con el sesgo de las creencias del adulto, trasciendo el sensorio, trasciendo el tacto y puedo descubrir la telepatía, la visión remota, la intuición ampliada, la ubicuidad, la clarisentencia en general. Voy a tener posibilidad de recoger mayor experiencias y por ende avanzar más rápido en ese desarrollo de conciencia. Esto es fantástico y es parte de lo que promovemos en el retiro Amar Nacer. Una aproximación a la visión intuitiva, ojos tapaditos, sin nada de luz externa, por supuesto guiados compasivamente, meditativamente. Esta persona ve literalmente mucho más y descubre colores nuevos en su vida que le permiten amar el privilegio de haber nacido. Qué bárbaro. Yo te iba a preguntar eso, en el retiro usas varias prácticas, ¿no? Amar nacer, y cuál es la práctica que te parece que es más radical para despertar la conciencia. ¿Sentís que es los ojos tapados? Los ojos tapados, así como cualquier sensorio del cual nos privamos. Pongo un ejemplo muy bruto, pero todos hemos sentido, quizás por una mala postura nocturna, un brazo completamente dormido. Típico, se llama síndrome de la luna de miel, ¿no es cierto? Dormir con la pareja ahí, un poco aplastado, y el brazo parece que no es propio cuando despierta. No conocí ese síndrome. Luna de miel. Algún romántico lo bautizó. Si yo freno el riego sanguíneo, ¿no es cierto? Aunque sea parcialmente, esos nervios del brazo van a quedar insensibles. Va a haber una parestesia, técnicamente hablando. El brazo parece que no lo puedo mover, no reacciona. Lo primero que voy a hacer es generar dolor para volver a sentir el brazo. Lo importante del dolor me vuelve a un indicador de que está vivo, ¿sí? Pero bueno, dado que voy recuperando gradualmente el tacto, lo empiezo a valorar. Como se dice coloquialmente, lo que se pierde es lo que se valora, o lo que estuvo a punto de perderse, lo valoramos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que pierde visión? Por un accidente, por una enfermedad. Su cerebro, y hoy día se sabe mucho más de neuroplasticidad gracias a lo en boga que está en la neurociencia, va a adaptarse. Y esas mismas neuronas que estaban centradas en la acción de la retina van a pasar a favorecer otros sentidos. Y para muchas personas que pierden la vista, pero logran sanar, vivir su duelo completamente, descubren otra capacidad sensorial en el tacto, en el olfato, en la audición y así. Y yo voluntariamente me privo, aunque sea algunas horas. Al final de Amar Nacer completamos 24 horas seguidas con ojitos tapados, cero luz externa, y es acompañar a esa persona a vencer los cánones del adulto y volver a jugar, a reírse, a no castigarse por dar una mala respuesta, por ejemplo, frente a una imagen que se presenta con los ojos tapados y la voy oliendo,
le voy preguntando cosas, la palpo de otra manera y empiezo a descubrir la imagen, ¿qué está viendo de mí? Ya no son los ojos. Y alguien podrá decir, sí, la corteza del cerebro, pero ¿de dónde la extrajo? Hay una dermo-óptica, por ejemplo, posible. Y si lo huelo, y si huelo a limón y digo amarillo, ¿qué está pasando? ¿Las neuronas se conectaron con la nariz? No. Hay una posibilidad de trascender estos sensores porque la conciencia que somos, que habita este cuerpo, es ilimitada. Y ahí viene lo que para mí es más trascendente de promover a su pregunta. Nuestra capacidad inherente tan solo por el hecho de ser humano, de elevar nuestra percepción sin límites. Algo que lamentablemente está pretendiendo ser solo lograble desde lo externo con lo artificial llamado tecnologías nuevas. Si a un joven de 15 años lo han adoctrinado, vuelto zombie con pantallas desde pequeño, ¿no es cierto?, con tecnología en realidad virtual, todo un mundo virtual, ese joven va a creer que esa es la única manera de evolucionar. Y resulta que siempre ha estado internamente. Lo saben pues los originarios milenarios, lo sabe el Antiguo Oriente. Se nos ha olvidado esa esencia del ser humano, que implica los altos talentos que todos tenemos. Todos tenemos una magia por descubrir. Qué bárbaro. Bueno, así que yo creo que cuando hablabas del encuentro con la persona y cómo la persona tiene que empezar a hablar de su vida, hay que tener coraje, ¿no? Yo creo que la edad aporta, porque a medida que vamos creciendo, vamos queriendo sacarnos mochilas y nos nace ese coraje, ese yo puedo. Que me acuerdo de un psiquiatra, David Hockey, que él cataloga las emociones, ¿no? En poder y con fuerza, y bueno, como que las negativas están por debajo, son la vergüenza, ¿no? La ira, y a partir del decir yo puedo, ¿no? Es como el coraje, ya pasás a otra vibración. Entonces, Sí. yo creo que es eso, ¿no? Es decir, yo puedo seguir avanzando para trascender mis miedos, sentirme bien, eso está bueno, y creo que a medida que pasa el tiempo, lo vamos integrando y vamos teniendo más fuerza. Y después lo otro es rendirse también, ¿no? Rendirse para lo que hablamos del ego, para trascender esa barrera que me cuesta, ese hábito o esa creencia que me cuesta hacerla morir. Es como que me rindo, ¿no? Me rindo a la verdad, a lo que creo que es verdad, que no es verdad, ¿no? Porque es lo que yo me armé, me creé, y bueno, y lo digo y lo repito para poder integrarlo, porque siempre uno lo que dice es lo que, así lo sigue integrando, ¿no? Así que, bueno, la pregunta es, ¿cuándo vas a hacer el retiro acá en Uruguay, Amar Nacer? Qué maravilla sería, muy dispuesto, basta, solo requerimos un apoyo en cuanto al lugar, ¿no es cierto?, organizar aquello, pero con mucho gusto, me encanta el Uruguay, sé que hay una cada vez más aumentada, creciente exposición a la toma de conciencia, al avance en ese camino llamado espiritual. Da lo mismo en qué estemos disfrazados, ¿no es cierto?, si de médicos, de maestros, de orfebres, no es relevante. Todos tenemos, a veces sentimos aquel, entre comillas, llamado, y se puede dar en el Uruguay, logrémoslo. Yo encantado, sea Montevideo, la ciudad, el pueblo, que sea, ahí estamos, con gusto. Buenísimo, entonces coordinaremos eso. Nosotros acá tenemos la Alianza de Medicina Interactiva, que somos más de 70 profesionales del bienestar también, y bueno, y ahora estamos creando el segundo congreso de Medicina Interactiva, que es el 23 de noviembre, así que estamos redispuestos a organizar y coordinar contigo un retiro. Amar Nacer. Mucho gusto, de verdad, doctora. Y si en algo puedo aportar a la organización de visión integrativa, con gusto. La medicina consciente está bajo el amparo, podríamos decir, de una visión integrativa de las medicinas o de los mundos médicos, por supuesto. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ricardo, un placer este encuentro, esta charla. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que se sumaron.
Y bueno, yo que quedamos atentos y en contacto para seguir gestando esta medicina consciente. Con mucho gusto, doctora. Gracias a usted por lo que hace, por su vocación de servicio, a las personas que se conectaron y quizás resuenen con alguna de las temáticas. Pueden encontrar más información en mi cuenta, en dr.ricardosoto. También hay un sitio web, ahí está toda la información. Y el próximo retiro, Amar Nacer, es aquí en Chile. Ahora en diciembre, el fin de semana antes de la Navidad, a propósito del nacimiento, de la Natividad. Luego vendrán próximos, están pidiendo nuevamente en Argentina y por qué no lograrlo en Uruguay. Total. Sí, claro, porque vi que en Argentina ya tuviste y ahora exacto, antes de Navidad en Chile, para arrancar el año nuevo con todo. Por cierto, pues, es un gran año. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Que le vaya muy bien. Chao, te esperamos acá en Uruguay. Chau, chau. Gracias.